Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que grabo cuando buenamente puedo. Hoy vamos a hablar un poco de Mastodon, porque parece que sí, que ahora sí, que esta es la buena, que ahora es cuando bastante gente se ha exiliado del sitio del pajarito y ha acabado aquí. Y por eso vamos a hablar un poco de la etiqueta que hay que mantener en este sitio y de algunas instancias recomendadas. Hoy chiquitán, la arena está cambiando, vamos por otro camino, se llama Fediverso. Se llama Fediverso y dentro del Fediverso está Mastodon. Ha cambiado mucha gente, ha venido mucha gente desde Twitter huyendo de los primeros movimientos de el ínclito Elon Musk en la red del pajarito en Twitter, porque francamente no creo que no diré nada que no sepa cualquiera, ha entrado ahí como elefante en cacharrería. Y no sé cómo acabará el tema. Hay mucha gente que ya está diciendo que el Twitter está directamente defenestrado, es un muerto en vida. Yo no diría tanto. Vete tú a saber lo que puede pasar de aquí a unos años. Y ciertamente, cuanto más callado parece estar Elon, mejor parece que suena Twitter. Pero bueno, de momento es que no calla. Volviendo a lo que realmente nos interesa, que es Mastodon, como decía, hay mucha gente que ha venido en estos tiempos. Es muy curioso, supongo que yo y muchos también pasamos por esa fase, en la que entras en Mastodon y lo primero que haces es decir las cosas que habría que arreglar, ¿no? Es como si te invitan a una casa y empiezas a decir todo lo que tú pondrías en otro sitio. Pues muy bien, señor, pero aquí llevamos bastante tiempo viviendo ahí con nuestros problemas y nuestras incomodidades. No se crea que no hemos pensado en estas cosas. Pero esto que está hecho así sirve, tiene un propósito, tiene un servicio. Y la comparativa con una casa no está hecha porque sí. Y es que cuando entras en una instancia, os recuerdo a todos un poco por encima que Mastodon, así, al igual que muchas otras de las soluciones del Fediverso, no es una instancia centralizada, sino un montón de pequeñas instancias, en muchos casos mantenidos por gente con los recursos justos, como quien dice. Apenas unos portátiles viejos en un armario. Y cuando entras en su casa, en su instancia, ellos son los que ponen las normas, ellos y su comunidad. Y esas normas pueden ser muy distintas o pueden ser algo que no esperes. Pero son las normas que tienen y hay que ajustarse a ellas. Por eso no está mal, antes de meternos en un servidor, revisar cuáles son las normas que allí se cumplen. Las normas pueden ser tan claras como referirse a que no se permiten ciertos tipos de actitudes o que no se permite, obviamente, pues abusar de los demás, etcétera, a cosas tan curiosas como que no se permita el joseo, ¿vale? No voy a dedicarme aquí a explicar qué es el joseo. Os remito, por ejemplo, al podcast de José Vivaeza, el de Mi opinión no demandada, en el que habla del tema. Y hay algún podcast más que también tratan de este tema. Os pondré en las notas del programa enlaces, aunque francamente creo que no las miráis, porque no es esta la primera vez que digo que voy a poner algo en las notas del programa y no lo pongo y nadie me dice nada. Pero bueno, una de dos, os acordáis de mi familia sin decir nada o directamente es que no veis las notas. Bueno, volviendo al tema. Entonces, el tema de José, pues ya os digo que no voy a entrar en el tema. Ya lo han tratado otros podcasts. Pero es una de las normas que en algunas instancias se están poniendo. ¿Qué más tipo de normas nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar normas que impiden o que ponen como una razón para expulsarte de esa instancia el utilizar bots. Y tú dirás, bueno, yo soy una persona, yo no utilizo bots, pero a lo mejor el simple hecho de utilizar un lector de feeds RSS para tuitear, o el hecho de tener configurado una herramienta de
cross-posting para publicar a la vez en Twitter y en Mastodon es una razón suficiente para que haya gente que te eche de su instancia, como quien dice, ¿no? Así que bueno, es importante echar un vistazo a este tipo de cosas. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que estas instancias, como digo, están gestionadas por gente a lo mejor que tiene los recursos justos o bueno, unos recursos suficientes. Pero hay cosas que gastan más recursos que otras. Y en particular me estoy refiriendo a los vídeos. Y nosotros que somos podcasters, o muchos de los que me escucháis seguramente o lo seáis o os guste, los MP3, por ejemplo. Sin llegar al tamaño de los vídeos, también ocupan bastante. Pero bueno, sobre todo los vídeos. Cuando cogemos y añadimos un vídeo a un TOT en Mastodon, ese vídeo se está guardando en el servidor en el que estás tú toteando, ¿vale? En la instancia en la que estás tú dentro de Mastodon. Y si ese vídeo se sirve a otras instancias, etcétera, y se va ejecutando, esa instancia es la que tiene que proporcionar el ancho de banda y la capacidad de proceso para servir ese vídeo. Como os podéis imaginar, si el TUT se hace medianamente viral, la cosa no escala bien. Por eso, una norma de buena educación, una norma de buena educación, dejémoslo en educación, una norma de buena educación en el Fediverso es utilizar otros servicios en vez de poner un vídeo directamente, enlazar con un servicio de streaming. Preferiblemente, ya que estamos hablando de Fediverso, pues un servicio que esté dentro del Fediverso, como Peertube o similar. Pero bueno, y aquí algunos me colgarán por decir esto, pero yo creo que tampoco debería pasar nada si enganchas con un vídeo de YouTube o similar. ¿Vale? Sobre todo el tema es quitar carga a las instancias. Tened en cuenta que, por ejemplo, Twitter cuando empezó hace 20 años no tenía la posibilidad de subir vídeos. Y claro, era muy ligero porque todo lo que guardaba era texto. Y esa es un poco también la filosofía de Mastodon, ¿no? Bueno, mentira. No quiero empezar con eso de Twitter, Mastodon. Mastodon y Twitter son dos cosas muy distintas. Pero bueno, a lo que me refiero es que Mastodon funcionará bien siempre que se mantenga, sobre todo relacionado al texto y al intercambio de ideas. Y para eso, en general, no necesitamos asociar un vídeo de 100 megas a un TOT. Muy bien, y vamos con la segunda parte del episodio, que era recomendaros instancias. ¿Y por qué? Porque como os decía, ahora vuelve. Ahora hay bastante movimiento de gente y eso ha hecho que aparezcan ciertas instancias que no sé cuánto se mantendrán, pero que desde luego son muy interesantes y que quiero compartir con vosotros para dos cosas. Por un lado, animaros a entrar en alguna de ellas y que así pues haya más movimiento. Y segundo se me ha olvidado. Así que bueno, si luego lo recuerdo, os lo digo. Volviendo a las instancias que os quería recomendar. La primera de ellas es mastorrol.es. Esta instancia está dedicada a todo el tema de rol, juegos de mesa, etc. Y bueno, friquería en general. Y también os cuento que es muy natural que la comunidad del rol tenga su servidor, su instancia de Mastodon. Porque donde la comunidad del rol floreció, aquí en España por lo menos, y tuvo un mogollón de éxito y de ebullición, ¿no? Muchísima interacción, fue en la defenestrada Google+, la red social del buscador, que acabó, como muchos de sus proyectos, pues en el cementerio de Google, pero que servía perfectamente para la gente de rol y allí había un montón de comunidad interactuando entre ellos. Bueno, pues en ese sentido, Mastodon replica bastante de las situaciones que tenían ahí, porque como en el caso de los foros, cada instancia es un poco, pues,
un glosario de temas, un conjunto de temas. Si consigues tener una comunidad bien perfilada y bien dirigida hacia el tema, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que, por ejemplo, en esta instancia tenemos a 173 usuarios que ya han escrito más de 700 estados, ¿vale? 133 a día de hoy, cuando estoy grabando esto. Y el tema será ver cómo se va moviendo y si la comunidad va creciendo, pero sobre todo cómo va floreciendo y si va habiendo conversaciones interesantes. ¿Y por qué es interesante una instancia de un tema? Pues porque yo, por ejemplo, aquí me he metido con otro usuario, me he creado un usuario en esta instancia y no me he migrado a esta instancia, porque otra de las gracias del Fediverso es que no tengo por qué tener una sola personalidad. Yo ahora mismo mi usuario principal está en la instancia general, la instancia de mastodon.social. Y la tengo ahí básicamente porque sé que las normas de moderación son bastante generales. Yo no voy a hacer el bestia en general. Pero tampoco son radicales, ¿vale? Hay otras instancias en las que simplemente porque vean que, yo qué sé, que utilizas Gmail, te pueden echar de la instancia. O similares. Entonces, en esta instancia sería lo más parecido a una instancia generalista, en la que puedes hablar más o menos de cualquier cosa, siempre y cuando mantengas la compostura y la educación. Bueno, pues esa es mi instancia general, en la que hablo de cualquier cosa. Pero no me importa y no me molesta tener otro usuario para esta instancia, en la que meterme, aunque solo sea en plan lurker, en plan a mirar qué ocurre, a ver de qué hablan. Porque cuando tú entras en una instancia puedes ir al tele de la instancia, al muro de la instancia, y vas viendo ahí todo de lo que está hablando la gente. Y es una magnífica forma de conocer nuevas personas o nuevos temas, ¿vale? Que de normal no te llegan a ti, no te llegarían a ti de ninguna otra forma. Bueno, pues eso, como os digo, aquí tengo otro usuario que no está unido al resto. En general, la mayoría de los usuarios que creo son o Ruizan o Tescason. Ya os voy a explicar por qué. Bueno, os lo explico directamente. Ruizan en el caso de cosas que son más personales, y Tescason cuando tienen que ver con el podcast. Bueno, Masterroll, instancia dedicada a juegos de rol, de mesa también, y friquería en general. Otra instancia de la que os quería hablar es, vamos a ver, aquí la tengo, podcast, no, perdón, Photog.social. Photog en inglés, photo, PHOTOG.social, es una instancia dedicada a el tema de la fotografía, como os podéis imaginar, desde un punto de vista amateur y profesional. Y es un ejemplo magnífico, bueno, aparte de ser una delicia para cualquiera que tenga un poco de interés en el tema de la fotografía, es un ejemplo magnífico de lo que os contaba, de una comunidad muy enfocada y en la que el off-topic no tengo muy claro si te echan por si empiezas a hacer mucho off-topic, pero desde luego no parece que se promueva, ¿vale? La mayoría de los mensajes que ves cuando ves el muro de esta instancia son fotografías muy bien hechas y fotografías muy bien comentadas, muy bien documentadas, en las típicas en las que te dicen con qué cámara, con qué apertura, con qué etcétera se han hecho. Y es una magnífica instancia, como os digo. Es curioso también porque es una instancia en la que el contenido, como se indica, frente a otras en donde todo es software libre y todo es de todos, etcétera. Ya sabéis, hay de todo en el Fediverso, pero todo el tema de software libre obviamente tiene mucha importancia en el Fediverso. Pero este en particular, el tema de la fotografía, tiene mucho de tema de los permisos del copyright de cada uno. Entonces, en este caso se pone explícitamente en sus normas que el contenido es copyright de cada usuario y que no puede ser distribuido o usado sin
pedir permiso a quien corresponda. Como veis, está muy enfocado a sus usuarios, a su comunidad. Muy bien. ¿Qué más? Otra instancia de la que os quería hablar. Pues otra instancia de la que os quería hablar es podcastindex.social. ¿Vale? Podcastindex.social es la instancia que mantienen los responsables de la web podcastindex.com, una web que pretende ser un directorio independiente de podcasts y, bueno, con muchísima información y que pretende liderar también el camino hacia el podcasting 2.0, aunque creo que le habían cambiado de nombre o no me había quedado claro. Bueno, el caso es que es muy interesante esta instancia en la que se habla sobre todo de podcasting, como os podéis imaginar, y que está administrada por Adam Curry, el que llaman el Podfather, ¿no? El creador, el padre del podcasting. ¿Y qué más os iba a decir? Pues que esta instancia es bastante grande. Tiene más de 1000 usuarios que han escrito más de 84.000 estados. Y debo deciros que además es una instancia en la que no se entra de cualquier forma. Hay que entrar por invitación, que tampoco es muy difícil conseguirlo, ¿vale? Básicamente es decirles, hay que decir la razón por la que quieres entrar. Básicamente, pues yo les dije porque me gusta mucho el podcasting y me gustaría estar ahí. Es una instancia en la que el lenguaje mayormente es en inglés. Aunque, obviamente, habiendo 1000 usuarios, hay de todo. Y cuando ves su TL, su muro de la instancia, es como ver por la parte de atrás de la web, ¿no? Está muy chulo porque ves a Dave, que creo que es el programador principal, pues comentar todos los temas que va teniendo con la definición de los tags del podcasting 2.0. Y bueno, va comentando también con otra gente. Hay gente que hace diversos podcatchers, hay gente que hace diversos podcasts, etcétera. Como os digo, en general el idioma de esta instancia es el inglés. Últimamente han entrado varios podcasters españoles y en algunos casos veo que la usan como instancia principal, hablando de muchas otras cosas aparte de lo que es su podcasting. Y sobre todo también lo hacen en castellano. Entonces, no es algo que esté directamente prohibido por las normas de la instancia, pero me resulta raro, debo decir. Me resulta muy raro porque es como entrar en la casa de alguien y ponerte a hablar en otro idioma. Es, bueno, vale, es como estar un poco de ocupa, en cierta manera. En mi impresión. Entonces, yo siempre he dicho, y podéis ir a mis episodios antiguos y mirarlo, que lo que necesitamos es una instancia española. Española, me quedo corto. Una instancia hispana. Y eso es lo que ha hecho Robert Sasuke, que se ha puesto el petate a la espalda y se ha hecho una instancia. Ha hecho una instancia que se llama spot.social. spot.social. Y que es una instancia dedicada al podcasting en particular. De momento somos pocos ahí, hay 12 usuarios. De nuevo, como os decía, en esta instancia me he creado otro usuario, mi usuario es escaso, @spot.social. Y somos pocos, hay algo más de 50 estados escritos, pero aquí tenemos que crecer. Aquí es el sitio en donde tenemos que hablar de podcasting, o por lo menos intentarlo. Oye, vamos a empezar a darle caña y aquí es donde podríamos crear esas discusiones que luego se pueden materializar en quedadas, en jornadas, en podcasts, etcétera. Siempre existe el peligro, el miedo de que al final esto se convierta en un nido de spam, como quien dice. Que vengamos todos a spot.social solo a decir, oye, he sacado un nuevo episodio de mi podcast, ven a escucharlo. Pues vale. Pero, dicho eso, creo que no es lo mejor.
creo que aquí, lo habréis visto los que ya estáis en Mastodon y lo veréis los que vengáis a Mastodon, que una cosa que ocurre en Mastodon es que se fomenta la conversación, que al final tú dices algo y la gente contesta y como hay más espacio para hablar y las conversaciones son más relajadas, se tienen conversaciones bastante fructíferas y bastante largas. Y eso ayuda en general a mantener una buena comunidad. Y eso es lo que espero que consigamos en spod.social. Y si no, bueno, pues alguien puede que haga otra instancia de podcasting en castellano, pero de momento, por fin tenemos una y es esta. Así que bueno, estas son las instancias que yo os he traído, porque son las que me gustan, las que me han llamado la atención y me resultan interesantes y que me apetece compartir con todos vosotros. Pero si vosotros tenéis alguna instancia que os guste, por alguna razón en particular, pues comentádmelo y a lo mejor podemos ampliar estas recomendaciones. Os habréis dado cuenta que no he traído instancias generalistas. No he traído, no sé, salsa, punto no sé qué, o paquita no sé cuál, o no, Big Tech no sé cuál, o vale, hay muchas. Vosotros vais a saber mejor los nombres que yo, masto.host, etc. No las he traído porque no son instancias temáticas, son instancias genéricas. Entonces no me interesan realmente. Son bastante intercambiables y en realidad la mayoría de ellas, como mucho, se definen por estar en contra de o algo así. E incluso hay follones, digamos, entre ellas, de bloqueos, de instancias, etcétera. Entonces, me importan muy poco, me interesan muy poco esas instancias. Pero estas, las que son las que podríamos asimilar a foros temáticos, estas sí que me interesan. Así que bueno, lo dicho, si tenéis alguna instancia que compartir, alguna que creéis que vale la pena, una comunidad que puede ser interesante para la gente, decidme y ampliamos aquí las recomendaciones. Bueno, y hasta aquí el episodio, que me ha quedado bastante larguito. Así que vamos a acabar rápidamente. Ya sabéis dónde encontrarme, dónde encontrar todos los medios de escucha del podcast, de contacto, etcétera, en tiempoescaso.com. Y allí también pues tenéis las formas de encontrarme en Mastodon. Creo que voy a tener que hacer una sección solo para indicar los posibles usuarios que tengo en Mastodon. Pero bueno, nada más. Nos escuchamos dentro de poco. Hasta la próxima.